Y tensión también se vive, pero a nivel mundial, con lo que está sucediendo entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Manuel. Los juegos de guerra no han terminado mientras están tejiendo las alianzas y también continúan las maniobras militares. Pareciera ser que la cosa por ahora está en quien grita más o quien amenaza más. Mientras las cosas estuvieran así, pareciera ser que el mundo no tiene que temer. Corea del Norte ha demostrado otra vez su músculo y los Estados Unidos también. La pregunta sigue siendo, ¿qué pasaría si eso no quedara ahí, en amenazas? Corea del Norte ha realizado hoy un ejercicio militar para conmemorar la fundación de su ejército, coincidiendo con la llegada de un submarino estadounidense a Corea del Sur, en medio de la preocupación por los programas de armas nucleares y misiles de Pyongyang. Corea del Norte ha llevado a cabo lo que parece ser la mayor maniobra militar con fuego real para conmemorar el 85º aniversario de su ejército. Las maniobras han tenido lugar en torno a la ciudad portuaria de Wonsan y se cree que el dirigente norcoreano Kim Jong-un habría estado presente en las mismas. En ellas han participado unas 300 o 400 piezas de artillería de largo alcance capaces de atacar a Seúl y sus zonas colindantes. La oficina del Estado Mayor surcoreano ha confirmado las maniobras con munición real. Nuestro ejército, dijeron, está siguiendo de cerca los movimientos militares de Corea del Norte. Y además, como le mostrábamos, la escala del USS Michigan en Corea del Sur se produce en momentos en que un grupo de ataque encabezado por un portaaviones estadounidense se dirige a las aguas de la península coreana y los principales enviados sobre Corea del Norte, de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos se están reuniendo ahora en Tokio. Estamos en contacto con Julio Hahn, director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos. Hahn, ¿cómo le va? Buenas tardes. Manuel Castro y Diego Codini los saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, Diego. Buenas tardes. Un gusto de escucharlos. Gracias por atendernos. Hahn, ¿es solamente amenazas o puede llegar a concretarse esta guerra que atemoriza a todos? Bueno, una estrategia tiene todas las partes incluidas, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo despliego, tengo que tener la capacidad de concretar lo que amenazo y además tengo que dejar por supuesto que tengo la voluntad política de emplearlo. Esos dos elementos son básicos para lo que se llama persuasión o disuasión armada. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho Estados Unidos poniendo al Carl Vinson a este submarino Michigan de la clase Ohio, que es realmente un submarino muy novedoso por los cambios que le han introducido, y los 4 destructores japoneses que lo acompañan, más los 2 destructores americanos que están también formando la fuerza de tarea, constituyen una presencia amenazante. Ahora bien, antes que esto está la relación en Estados Unidos-China. Ustedes saben que Norcorea tiene un pacto, el único acuerdo negociado de seguridad mutua es con China. Una agresión a Corea significaría una agresión a China, aunque de esto hay historia en las guerras pasadas. Perdón que lo interrumpa, Julio. Entonces, sí, ¿cuál es el trasfondo económico, militar? ¿La estrategia de Trump tiene que cambiar, tiene que acercarse a Rusia, tiene problemas, el enemigo es China? No, yo creo que, a ver, dos cosas. La primera es que nos equivocamos si pensamos que los actores son irracionales. Cuando uno habla de un actor irracional, una persona que está totalmente perdida o algo por el estilo. Aquí me parece que la estrategia de Kim es una estrategia, es lo poco que le queda por hacer en vista de su situación desesperante. Es decir, ¿con quiénes tenía relaciones Corea del Norte? Con China, por supuesto, la principal, la más importante. Es su aliado. Cerca del 90% de sus exportaciones es su aliado. Pero luego le vendía armas a Siria, recuerden, hasta el año 14 era el hombre que le proveía las armas a Siria. Con Cuba ha tenido relaciones con ¿qué otro país acá de la zona? Creo que con ninguno. Malasia lo tuvo también como algún partner, hasta que ahora, después de la muerte del hermano de Kim, esto se ha cortado definitivamente. Está aislado.
tiene gente, trabajadores, esclavos puestos en Rusia y en China. Realmente ha pasado las grandes hambrunas que sabemos, la del 86, la del 91, dicen en la del 86 que se murieron cerca de 2 millones de personas. Yo creo que lo que se está dando es la conjunción de presiones. Es decir, por un lado China le advierte que no debe seguir con esto, le rechaza las exportaciones de carbón, le cierra la frontera, le dice que no va a permitir que haya una migración forzada a su propio territorio. Muy interesantes los dichos del Daily, del chino, para mí es del Estado, ¿verdad? Comentando hoy que la estrategia militar no puede ser la solución al problema, y pidiéndoles calma tanto a Estados Unidos como a... Entonces, Julio, deberíamos dejar de lado la posibilidad de un crecimiento o una lucha armamentista, la posibilidad de que Japón pueda salir con sus tropas a combatir llegado el caso. Lo que pasa es que se lo considera un poquito loco, y más allá que, como estaba haciendo yo en la presentación de lo que ocurría hoy en Corea, mientras la cosa quede en la bravata está todo bien, salvo que un día alguien de los contendientes se le ocurra apretar el botón. Bueno, ese es digamos, estamos en un altísimo riesgo de un error, ¿no? Ante un error militar cualquiera, entramos en el conflicto bélico, ¿verdad? Ese es ¿A cuánto estamos de eso? ¿A cuántos centímetros? Difícil saberlo, ¿verdad? Pero... Todo apunta a que estamos muy cerca, pero está ahí. Claro, Manuel, usted decía, la artillería convencional que está instalada al lado de la zona desmilitarizada apuntando hacia Seúl, tiene alcance de 30 kilómetros o más, llega perfectamente a Seúl. Si yo utilizo el Chicago, el Michigan, que está, que está ahí en el puerto, si utiliza los 158 o 154, depende de las versiones, misiles Tomahawk, para hacer fuego sobre las bases, los lugares de los sitios donde están las armas nucleares, presuntamente, los sitios de testeo y demás, provocaría una explosión nuclear. Sí. Con un fallout que ocuparía no solamente... Si hiciéramos un poco de fantasciencia militar, supóngase que entramos en la locura. Sí. Y los cohetes nucleares salen del submarino y Corea del Norte es atacada. No son nucleares, los cohetes salen hacia los misiles nucleares de Corea. Sí. Las explosiones nucleares que se puedan producir, ¿cómo afectarían al mundo? En principio a la península de Corea completa, en parte a China, y habría que ver la dimensión, porque, a ver, el último test que fue en septiembre del año pasado, nuclear, de Corea del Norte, fue de un tamaño de la bomba de Hiroshima, ¿no? Es decir, un tamaño chico considerado ¿cuántas hay? Dicen que tienen 20, 22, hay otra versión que dice que no han llegado a los 10. Las especulaciones, hoy leía de un profesor que fue por muchos años el director del laboratorio de los Álamos atómico en Estados Unidos, en Nueva México. Él decía que están muy lejos de poder miniaturizar todavía, dice él, por lo menos 4 o 5 años más trabajando intensamente para miniaturizar una cabeza nuclear en un misil balístico intercontinental, es decir, para llegarle a Estados Unidos. Los que han probado, y con muy diversos resultados, ¿no? Usted ha visto que el 88% de los misiles Musudán, que son los Musudán son los que más alcance han probado, que son 2.200 millas. Estos no llegan a ningún lado. Los que han probado con algún éxito son el Nodón de 800 millas y los Scud-B, que eran ex soviéticos, de 600 millas. Pero digamos que de ahí a llegar a un misil que realmente afecte las costas de Estados Unidos o a Hawái, ¿no es cierto?, o a Seattle, como dicen, o Los Ángeles. Bueno, estamos hablando de una capacidad de colocar un arma nuclear que soporte la aceleración de 4 millas por segundo que tiene el misil intercontinental, que llegue fuera de la atmósfera, que se reinserte en la atmósfera con toda la fricción, la temperatura y la presión que sufre,
y tenga éxito en cuanto a la puntería y el guiado, ¿verdad? Sí. No es una cosa sencilla. Yo creo que todavía está muy lejos de tener esa capacidad. Ahora, punto, dicho eso, si el error es occidental y nosotros atacamos, sí. ¿Cuál es la represalia inmediata? Yo creo que debe haber una orden de represalia inmediata a la artillería convencional para que ataque Seúl. Claro. Porque y China no digamos, se va a quedar quieta tampoco. Y ahí se arma la cosa. Ahora, usted... Por eso Seúl quiere calma, ¿no? Claro. Y China quiere calma. Y China quiere seguir teniendo el paralelo 38 con la división como está. Usted habló, sí. Antes que Diego le haga una pregunta, sí. quiero hacer una pregunta. Yo quisiera terminar con el tema geográfico. Sí. Usted habló todos los ataques, casi todos en América del Norte y en Europa. ¿Y nosotros? Sí. Bueno, desde allá hasta acá, gracias a Dios, todavía no estamos en riesgo, ¿no? El problema es que el conflicto bélico en sí afecta a todo el mundo, no es solamente a ellos. Entonces no estaríamos demasiado lejos. No, imaginémonos el conflicto lanzado, el problema de China. China quiere que Corea avance hacia una economía parecida a la de ellos. Ha alentado a los minoristas, los pequeños comerciantes, ha abierto una pequeña zona de libre comercio, es decir, ha hecho un montón de cosas para que Corea vaya yendo en ese camino. La intención tampoco es que Estados Unidos sea el que rija la situación en la región. Es decir, acá hay una visión muy clara. Rusia y China hasta ahora pretenden que ser respetados en sus áreas de influencia, mientras que Estados Unidos pretende, como decía en la doctrina Sinatra, ¿no? La doctrina Sinatra, porque cada uno a su manera. Entonces no respeta demasiado esto de las influencias. Julio, por supuesto, ¿no? Serios problemas ahí, Japón, todo eso, sí. Estados Unidos le pide a Japón, le pide a China que intercedan y que traten de calmar a Corea del Norte. Y hoy los especialistas en diferentes editoriales, y me focalizo en una en particular, en un diario oficial de China, para hablar del rol que tiene este país asiático, en el diario oficial Global Times, dicen que si Corea del Norte hace su sexta prueba nuclear como se espera, probablemente se llegue a un punto de no retorno. Exactamente. ¿Significa eso entonces que si Corea del Norte llegara a esta sexta prueba nuclear, China ya está advirtiendo que toma partido por los Estados Unidos y haría todo lo posible para frenar a Corea del Norte, a Kim Jong-un? Yo creo que sí, pero también lo tenemos que leer como mensajes. En estrategia hay movidas y hay mensajes, ¿verdad? Y uno entiende que los mensajes se pueden hacer verbales o con movimientos. Si China mueve tropas que no ha hecho, pero que todos dicen que va a hacer, a la frontera con Corea del Norte, eso es una movida, no es un mensaje, pero es clarísimo. Estados Unidos ha hecho las dos cosas, el mensaje, que se le ha acabado la paciencia estratégica, y la movida, ha movido una flota al mar del sur de China. La situación está dada en los peores, digamos, síntomas de un escenario de conflicto. ¿Puede este hombre Kim Il-sung meter a su pobre país en semejante debacle? Sí, puede. ¿Puede China aceptar que sea la solución militar americana la que se imponga? ¿O se va a adelantar? En principio, no mandó nadie el 25 de abril a los festejos y a las demostraciones de tiro. Esto es una ofensa importante. Que le fracasaron también aún, ¿no? Porque el lanzamiento lo iban a hacer el sábado y lo terminaron haciendo el domingo y estalló a los 2 segundos de despegar. Sí, muchos dicen que fue a propósito. Bueno, no especulemos, ¿no? No. Yo creo que alguna cabeza rodó si fue un error, ¿eh? Claro. La otra es que haya explotado mal para decir no se preocupen que no soy tan bueno. Y la otra es que la sexta prueba que está preparada tuvo un periodo de neutralización porque apareció en todos lados que estaban jugando al vóley afuera del lugar de lanzamiento. Sí. Y luego otra vez movimiento de camiones como para mantener el alerta. Mi percepción es que
leyendo ahora el King's Night, el que hace análisis de Asia, hoy a la mañana, que decía que se ha moderado el lenguaje insultante normal de Norcorea. ¿Qué es esto? ¿Nos estamos preparando para arrugar? Es una cosa posible. Mi opinión es más, pensando como militar en lo terrible del conflicto, que es probable que el más débil que se esté afloje y que la presión tenga éxito. Sí, entiendo, sobre todo usted lo entiende de la postura militar, usted ha sido general además. Ahora, usted habló de mensajes y... Movidas. Y movidas, sí. Claro, Trump hizo una delante del propio presidente de China en el momento de los postres con su ataque a la base aeronaval siria. Pero en la cara se lo hizo. Con la madre de las bombas. En ese caso, no, en ese caso fue con 59 Tomahawk, 59 Tomahawk sobre la base de Siria, sí. Base aérea siria. Bueno, ese y la madre de todas las bombas, las dos cosas, fueron mensajes previos. ¿Por qué fueron movidas previas? Fueron movidas previas porque en ninguno de los dos casos los resultados fueron de tal magnitud como para justificar el empleo de semejantes medios. Es decir, si miramos a la caso de la base siria, estamos hablando de 88 muertos y dicen 4 o 5 aviones, nadie sabe bien qué había en los túneles, una base de poco uso siria. Si miramos a las cuevas de Afganistán, donde había estado Osama Bin Laden en su momento, ¿verdad? Se habla de muertos, nadie, no sé cómo supieron, al día siguiente decía solo murieron talibanes y nadie sabía cuántos. No había daños colaterales. Claro, entonces lo que yo quiero expresar con esto es que fueron dos movidas muy fuertes, tanto para China, cuanto para Corea, como para Irán, como para los sirios, como para Rusia. Miren lo que soy capaz de hacer en un momento. Claro, claro. ¿No? Ahora, Julio... Eso me parece coincido. El mensaje, ¿no? El tema es que hay un... Voy a parafrasear, aquí lo he usado, lo que decía Mao Zedong, que todas las guerras son económicas, y habría hablado también de China y su zona de influencia y el problema que está teniendo también con Japón, con Filipinas. Duterte mandó ocupar unos islotes, se están peleando por islotes, y algunos otros que están a unos 2.000 kilómetros de la costa china, y además los problemas que tiene China también con islotes japoneses, porque hay un problema económico. Entonces todo este trasfondo, por lo menos, dígame si estoy equivocado, probablemente, es absolutamente económico, mostrando a ver que mi espada tiene más punta, entre nosotros es otro el término, pero para que se entienda, pero estamos sobre el filo justamente, pero es económico, ¿o no? ¿O me equivoco? No, a ver, sí, todo el conflicto del Mar del Sur de China y también el conflicto en la Sendoku de Japón, es un conflicto basado en la existencia de petróleo y gas en el fondo del mar de China. Usted sabe, ahí estaba el grupo de islas que se llaman Paracel Island y el grupo de islas que se llaman Spratly Island, ¿no? Y después el Scarborough Reef. Esos tres conjuntos de atolones, de islas... Son islotes. Islotes muy pelados, sí, con casi nada, pero que apenas levantan sobre el mar, estaban casi abandonados hasta que se hace el descubrimiento de petróleo y gas en el fondo del mar. Inmediatamente salen todos los países ribereños a poner sus banderas en los islotes. Tanto Filipinas como Vietnam, como Indonesia, Borneo, todos han querido tener una de esas piedras para reclamar luego, siguiendo la Convención del Mar, la zona de mar que lo circunda. China dijo, no señores, yo primero no soy firmante de la Convención del Mar, no es, y yo en el año 40 difundí un mapa que se llama The Nine Dash Line, el mapa de las 9 guiones, donde decía que todo este sector del mar era mío. Y nadie me dijo nada. Así que yo creo que todo el mar es mío. Y inmediatamente empezó la ocupación de otras islas y la extensión y construcción de islas artificiales. Bueno,
muchas de estos islotes artificiales hoy tienen sus pistas de aterrizaje de buen largo como para servir como aviones. Sí. Y es decir, que creo que acá hay un conflicto económico sobre el mar de China. Julio, ninguna duda. Para terminar, perdón. No, por favor, un placer. Y para darle dimensión a aquellos televidentes que poco conocen de estrategia, de armamento, de guerras, ¿qué capacidad tiene de armamento este grupo de ataque Carl Vinson, que es el portaaviones y lo que ha movido a los Estados Unidos? Tiene una capacidad muy importante, ¿no? En principio, el hecho de llevar encima 60 cazas, caza bombardeos. El Michigan Este tiene la capacidad de tener 154, 158 misiles cruceros y además tiene la capacidad de, a través de los viejos túneles por los que lanzaba los misiles balísticos, de lanzar los pequeños botes con tropas, fuerzas especiales. Lleva 60 hombres de fuerzas especiales que pueden entrar y meterse dentro del territorio norcoreano. Tiene además los 4 destructores japoneses y los 2 americanos, que tienen también capacidad misilística, capacidad antiaérea y capacidad submarina. Es decir que estamos en presencia de una fuerza importantísima. No tiene China fuerza para oponerse a esto. Bien, bueno, esperemos que no reciban el llamado de atacar. Por ahora. Bueno, Julio Han, ha sido muy amable. Muchas gracias. Y muy claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por favor, Julio Han, especialista en seguridad internacional. Bueno, a estar atentos a esta situación. Linda la cosa. Esperemos que no pase a mayores. Por favor que no. Que se queden amenazas.